8:07 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, el día martes 18 de junio, varias novedades de Cayetana y Ricardo. Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, buenos días, amigos oyentes. ¿Qué tal, Raúl? Noto muy entusiastas. Vamos a ver a propósito de qué. ¿Cuál es el tema que nos entusiasma? Cayetana quiere sorteo ya, creo, para el servicio militar. Quiero saber qué va a decir el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿no? Ese es uno de los temas, definitivamente. Pero hay varias otras cosas, en verdad. Bueno, estamos un poquito cargaditos. Vamos a conversar ahora precisamente sobre esto. Es decir, hoy día debe producirse la decisión del primer juzgado constitucional, que está a cargo de don David Sánchez Burgos, sobre la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el sorteo del servicio militar programado para mañana miércoles. Ya el ministro de Defensa ha sido sumamente enfático. Es constitucional y cuidado que me falten al respeto. Y ha dicho que va, sí o sí ha dicho que va, ¿no? Bravo, Está bravo. Duro con el defensor del pueblo, ¿no? Es ministro de Defensa, pues. Aparentemente muy fuerte. Él ha sido excesivamente duro con el defensor. Bueno, estamos con la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, y está en camino el congresista José Urquizo, exministro también, el ministro de Defensa, y ahora presidente de la Comisión de Defensa. Muy buenos días, señora Cecilia Chacón. Un gusto tenerla con nosotros. Igualmente, para mí el gusto. Saludos a todos. Bueno, la bancada futbolista también ha, por supuesto, contestado, ¿no? Y ha planteado una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal, efectivamente, porque lo que venimos diciendo ya desde hace algún tiempo, ¿no? Los puntos básicos de esta acción de inconstitucionalidad son 4. El tema de que es discriminatorio, porque definitivamente ahora se convierte en obligatorio para quien no tiene los 1.850 soles para pagar la multa. No incluye las excepciones a los jóvenes que están en los institutos, no solamente en las universidades. Se prevé a los jóvenes que trabajan y son cabeza de familia, pero no necesariamente aquellos que de todas maneras aportan a sus hogares. Y de alguna manera, pues, no presentarse al servicio militar ahora resulta que ocasiona una muerte civil, porque no nos olvidemos que la misma norma dice que el DNI serviría única y exclusivamente como documento de identificación y que no se podría hacer ningún trámite, no se podría hacer absolutamente nada si es que efectivamente no vas al servicio militar. Y yo diría, más allá de que el ministro de Defensa haya sido únicamente fuerte con el defensor del pueblo y con el Congreso, además, yo creo que la palabra sería irrespetuoso. El defensor del pueblo justamente está para eso, le guste o no le guste, para defender a quienes se sienten que sus derechos no han sido respetados. El ministro ha hecho referencia a cómo se comportaron los fujimoristas cuando se veía aspectos similares, digamos, ¿no es cierto?, sobre el servicio militar obligatorio, y él lo que señala es que hay un cambio de conducta, es decir, que antes sí se aprobaba, ahora no se aprueba, y que hay allí un contenido, un juego político más que nada. Eso es totalmente falso. ¿Qué tiene que decirnos? Eso es totalmente falso. Yo he sido miembro de la Comisión de Defensa en el Congreso pasado y efectivamente el problema de que faltan reclusos en los cuarteles viene reclutas, en los cuarteles viene ya. Reclusos. Lo malo es que a veces parecen reclusos. Sí, así es. Tratan como reclusos. O los tratan como reclusos, efectivamente, los reclutas. Y hay una necesidad urgente de más reclutas en los cuarteles, no de ahora, sino desde hace un tiempo, y por lo tanto esta problemática se venía analizando desde el Congreso anterior. Sin embargo, es falso que el Congreso anterior haya aprobado una norma donde convertía al servicio militar obligatorio, tanto así que cuando ustedes ven la norma aprobada por el Congreso anterior se refiere única y exclusivamente a los voluntarios y habla de voluntarios, y el sorteo se aplica o se aplicaría en la práctica según la norma si es que había un excedente
de voluntarios para cubrir las plazas. Porque no nos olvidemos que, también lo han mencionado, que tanto en la Fuerza Aérea como en la Naval no hay ningún problema para cubrir plazas. Claro. Es más, a veces hay más voluntarios de los que se requieren. Y es ahí que la norma se refería a que debía de haber un sorteo, justamente porque hablas única y exclusivamente de voluntarios y los que no iban a la reserva. Que es cuando hay excedentes, pero también cuando no logras cubrir las plazas. Claro, pero dice que van a reserva. En ningún momento habla de que va a haber un sorteo y que se va a obligar al tema de los voluntarios. Dice claramente en el artículo 50 sobre el sorteo. Cuando el número de seleccionados voluntarios, así lo dice la norma, exceda o sea menor al requerido, insisto, voluntarios, no deja de poner la palabra voluntario. Entonces no es lo mismo. Para las instituciones de las Fuerzas Armadas se podrán cubrir las necesidades personal para el servicio militar acuartelado, se realizará un sorteo público. Voluntarios, insisto, utiliza en el artículo 50 la palabra voluntarios. En ningún momento habla de quienes no quieren ir al servicio y los obliguen a través de un sorteo con el pago de una multa. Entonces, el ministro de Defensa lo que está tratando de hacer es de confundir a la población. Y como no tiene respuestas ante esta gran preocupación de la ciudadanía, pues entonces ahora se escuda en algo que es totalmente falso. Puede ser que la norma anterior no haya sido lo suficientemente buena como para resolver el problema. Perfecto. Se le da a través del decreto legislativo, es ahí donde única y exclusivamente se habla de un sorteo discriminatorio con el pago de una multa de personas ¿Por qué si que esa no norma se dio en diciembre? ¿Por qué recién plantear la acción de inconstitucionalidad ahora? ¿Por qué no se planteó antes? Bueno, el grupo de Fuerza Popular, la bancada fujimorista, ha presentado una iniciativa legislativa donde al Congreso de la República, que es el espacio efectivo debe de dar, para que el tema del sorteo sea eliminado de la norma. O sea, se han tomado varios pasos, no es el único paso. Ya hay una iniciativa legislativa desde hace un buen tiempo dentro del Parlamento. Y ahora, ante la ceguera, la sordera del Ejecutivo, ante un hecho que obviamente está preocupando a toda la población, es que se ha puesto una acción de inconstitucionalidad. Y la Defensoría del Pueblo igualmente ha presentado pues una medida cautelar, y el ministro no puede decir, oye, ¿y por qué la presentaste hoy día y no ayer? Él tiene que ser respetuoso con las instancias y con la institucionalidad y dejar de mentirle al país, porque lo que acá se hizo con el tema de la multa y el sorteo ha sido única y exclusivamente a partir del decreto legislativo que se dio en diciembre y que va a entrar en vigencia el día de mañana. Muy bien. También ya está con nosotros el congresista José Urquizo, exministro y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. A usted le toca siempre los papeles más difíciles, don José Urquizo. Bueno, defender a veces los más difíciles. Muchas gracias, Pilar, por la demora. Y en relación a la pregunta o al tema que se aborda el día de hoy, señalar que la ley de servicio militar es constitucional. Tiene su fundamento en los artículos 163 al 175 de la Constitución, que dispone la implementación de un sistema de defensa nacional. Señalar que la ley del servicio militar no es nueva, data del año 2008, y existe una opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento de aquel entonces en relación a la constitucionalidad, señalando que en el país existe un sistema mixto, un servicio militar obligatorio para aquellos que en estricto cumplimiento del artículo 50 de la ley del servicio militar obviamente sean sorteados, y el servicio militar voluntario para aquellos que se inscriban en los llamamientos ordinarios, que en este caso se realizó del mes de enero a marzo, y en el llamamiento extraordinario que se desarrolló en el mes de abril. Estamos a puertas de dar cumplimiento a algunas modificatorias que se han dado a esa ley del servicio militar del año 2008 a través del decreto legislativo 1146, sorteo que debe desarrollarse el día de mañana, miércoles 19, a las 10 de la mañana, con presencia del notario público y con todas las garantías de transparencia. ¿Advertirá usted que independientemente del debate de la constitucionalidad o no de la norma, lo que está ocurriendo es pues que, en efecto, tanto los políticos como los medios de comunicación y los padres de familia están preocupados por la situación que se ha creado,
Y sobre todo, la gente que tiene más bajos ingresos, es decir, que obviamente tiene que sentir que sus hijos sí están completamente discriminados, porque como no tienen dinero, no pueden pagar la multa, van a ir para adentro. Eso no tiene ninguna lógica en realidad, porque en el fondo divide innecesariamente entre privilegiados y no privilegiados, en primer término. En segundo término, el tema más serio es el que se refiere a qué oportunidades, ya no solo educativas, sino de alimentación, de vestimenta, de tratamiento relativamente humano, que se enfrentan todos estos jóvenes, que también es una situación inadmisible. Es decir, en el fondo el Estado está demostrándonos que un tratamiento inhumano puede operar, y lo hemos visto en muchísimos casos, en un servicio como este, como en muchas otras instituciones. En la policía también hemos vivido algunas situaciones en ese sentido. O sea, hay un problema de dignidad y de sensibilidad humana, que es la que en el fondo debiera ser contestada de manera distinta. Bien, debo señalar que las preocupaciones que son planteadas por la Defensoría del Pueblo, todas esas apreciaciones están contempladas en la ley del Servicio Militar del año 2008. La figura de sorteo no es nueva, no se incorpora con el decreto legislativo 1146, y existía. En relación a las multas, la precisión de que el incumplimiento de la ley militar para el caso de los y la consideración de que estarían incurriendo en infracción, incluso en acusación ante el fuero militar policial, ya fue impulsada en la ley del servicio militar del año 2008. No es una figura nueva que se incorpora con el decreto legislativo. Sí, pero estamos hablando hasta de multas de 5 unidades impositivas en algunos casos. Pero tiene que reconocer que hay un retroceso. Habíamos logrado avanzar hacia un servicio militar voluntario, hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que eso era lo que se buscaba. Eso iba acompañado precisamente de un servicio militar voluntario, la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un retroceso, y usted lo acaba de reconocer cuando dice que sí, ahora tenemos un sistema mixto, hay una parte voluntaria, hay una parte obligatoria, y un error congresista, digamos, que no es advertido a tiempo, no deja de ser menos error por eso. Si es que no se dijo en su momento, o si es que no se generó todo un debate en su momento, es porque ahora más bien se ha reglamentado y es más visible esta situación de discriminación a través de la multa. Eso no quita que sea discriminatorio. Vamos a hacer una pausa por supuesto, por favor. Gracias. Bueno, escuchamos entonces la respuesta ante la interrogante planteada por Ricardo, del congresista José Urquizo, y luego algunos alcances también de la congresista Cecilia Chacón. Bien, señalar de que la figura de las excepciones también estaban contempladas en la ley Servicio Militar del año 2008, con respecto a aquellas personas que trabajaban o se encontraban en un establecimiento penitenciario o que eran sostén de la familia. La figura del universitario no estaba considerada en la ley del Servicio Militar del año 2008, ha sido incorporada. En ese sentido, eso está bien, muchos aspectos, la multa estaba considerada en la ley del año 2008. Yo decía que no por no haberse advertido ese error o ese sesgo discriminatorio de la norma, no dejaba por eso de ser discriminatorio. Más bien, el servicio militar, en las circunstancias que encuentra el actual gobierno, se encontraba en total extensión, ¿no? Por un lado, una ley de servicio militar. Déjame que me interrumpa, porque en el 2011 el presidente Ollanta Humala, en campaña presidencial, sostuvo que el servicio militar tenía que ser voluntario y que más bien la reforma que tendría que darse es en mejorar las condiciones para que los jóvenes quisieran incorporarse al servicio militar. ¿Por qué ha cambiado de opinión? Una cosa nos dijo candidato y otra como presidente. Bueno, bien, debemos señalar de que el servicio militar es un mandato que la Constitución prevé, y como tal, la opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento del año 2008 consideraba un régimen mixto, y por otro lado existe un servicio militar acuartelado y un servicio militar no acuartelado que también lo considera
el actual decreto legislativo 1146. Constituye de mala fe que a pocas horas de la realización del sorteo de servicio militar se planteen sendas acusaciones constitucionales o acciones de amparo tratando de desinformar a la población o quebrar la moral o quebrar. Desinformar. Consideramos que a pocas horas es un acto de mala fe poner en riesgo, poner en zozobra. La Defensoría lo advirtió en su momento, hace años, y más bien ahora, en vista de que no se ha logrado la atención precisamente de esas observaciones, es que interpone una acción. ¿Por qué tendríamos que asumir el pasivo de hace años? Antes de ayer, o hace unos días, la Defensoría del Pueblo ha planteado esta acción de amparo a pocas horas de la realización del sorteo que se desarrolla mañana. Congresista Cecilia Chávez. Sí, bueno, varios temas al respecto. Yo creo que es como la novia, ¿no? Hasta que dice el sí, igual pueden presentarse, igual se puede retroceder y salir de la iglesia. Eso es exactamente igual. Aquí el defensor del pueblo, cualquier ciudadano, puede establecer una acción de amparo minutos antes de que se realice el sorteo. O sea que aquí el cuestionamiento de si fue antes, si fue después, en realidad no tiene ningún sentido, por un lado. Por otro lado, hay que recalcar que la consulta constitucional a la comisión se hizo en el 2008 sobre la ley del 2008, no sobre esta ley. Por lo tanto, no se puede argumentar que ha habido una consulta a la Comisión de Constitución sobre esta norma. Se hizo la consulta sobre la ley del 2008, donde, como ustedes claramente han escuchado, dice que son voluntarios. ¿Por qué? Porque se hizo bajo la lógica que se iba a mejorar las condiciones del servicio militar y que, por lo tanto, iban a haber muchos más voluntarios, y si se tenía que hacer un sorteo era para escoger dentro de los voluntarios, y los que no iban a la reserva. Por lo tanto, aquí el problema ha sido que hay mala alimentación, malos tratos. Se dijo que iban a haber convenios, porque se le dijo en la norma del 2008, lamentablemente no se ha firmado ningún convenio que yo sepa hasta el momento para mejorar la posibilidad de estos reclutas cuando entren al servicio. Pero no solo eso, hemos visto lamentablemente en este gobierno que gente que no está preparada para ir al BRAE, y no solamente cuando se trata de reclutas, han ido abandonado en la zona, no se les ha dado la ayuda necesaria, y obviamente hay jóvenes que saben que si entran al servicio militar los van a terminar mandando al BRAE. Entonces, de alguna manera piensan que van a firmar una sentencia a futuro porque no saben si van a regresar de la zona. Entonces, bajo esas circunstancias, obviamente la intención de muchos jóvenes de entrar al servicio ha disminuido y se han visto en la obligación, al no poder mejorar las condiciones en los cuarteles, se han visto en la necesidad ahora de hacer una norma inconstitucional totalmente discriminatoria, donde el fujimorismo ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad y la Defensoría del Pueblo, en todo su derecho, una medida cautelar. Pero además de eso, quiero decir algo, nosotros mientras no aseguremos que estos reclutas van a ir como carne de cañón al BRAE, que no van a tener lamentablemente las condiciones que tienen en estos momentos, reciben 150 soles de propina, vamos a seguir teniendo este problema. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una nueva ley declarando obligatorio nuevamente el servicio militar cuando ya en el año 2000 se avanzó en ese sentido? ¿Por qué? Porque la pacificación del país en el plano externo estaba prácticamente solucionada con la firma de paz con el Ecuador, y en el frente interno se habían resuelto muchísimos problemas con el tema del terrorismo, pero ahora lamentablemente vemos que el BRAE está volviendo a resurgir el terrorismo, y donde de alguna manera quieren que los cuarteles se conviertan en reformatorios ante el problema de la inseguridad ciudadana, y que estos chicos, porque lo ha dicho el presidente, aquello que no trabaja, que no estudia, al cuartel. El cuartel no es un reformatorio, es para gente que tiene vocación, que quiere servir al país y que quiere luchar por la patria, y los demás van a la reserva única y exclusivamente cuando definitivamente hay algún tipo de emergencia, que es como debería de ser. Bueno, es obvio que todo ese aspecto tiene que cambiar, ¿no? Y es obvio que existen, bueno, llamadas de atención, pues, ¿cómo? Existe una serie de acciones que han sido contempladas en la ley,
vía la modificatoria, a través del decreto legislativo 1146, el servicio militar hoy está en la agenda nacional, hay una serie de beneficios, el presupuesto respectivo, y obviamente los temas de la seguridad nacional no pueden ser comparados con un sí o un no antes de un matrimonio. Ahí me sorprende la ambigüedad de la congresista Chacón. A lo que voy es que la decisión se puede tomar en el último minuto. En el año 2008, con los votos fujimoristas, se aprobó la ley del servicio militar. No es la misma de ahora. Con los votos fujimoristas se aprobó la figura en sorteo. En el último minuto Así es. sí o no, eso es sagrado. Los temas de la seguridad nacional no pueden ser comparados. Estamos frente a una serie de amenazas en el frente interno, a una serie de amenazas en el frente externo, en los próximos días se resuelve el tema de la Haya. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que ya la argumentación es más que suficiente. El tema es que hoy día puede producirse pues una reacción del primer juzgado constitucional que hace, que puede favorecer realmente a este pedido, este reclamo del defensor del pueblo. ¿Qué hace el gobierno en ese caso? Y también tenemos la acción de constitucionalidad. Bueno, es obvio que estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Y esperemos el pronunciamiento una vez que el juez constitucional resuelva el pedido que ha planteado la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, en las próximas horas debe resolverse esta acción de amparo y seguramente el juez emitir una medida cautelar. En todo caso, no adelantemos juicio, esperemos con la serenidad del caso el pronunciamiento del magistrado. Pero sí respetarían cualquier pronunciamiento. Obviamente que existe la predisposición, entiendo, eso es una respuesta que debe merecer de parte del Ejecutivo, un pronunciamiento, toda vez de que en este momento la decisión y la implementación de la ley del servicio militar se encuentra en el Poder Ejecutivo, pero obviamente todos los peruanos tenemos que respaldar la implementación del servicio militar en el país. ¿No hubiera sido mejor suspender el sorteo hasta que el Poder Judicial tomara una decisión y hubiera sido lo sensato? Bien, el sorteo ya está en pleno proceso. Lamentablemente, las piedras en el camino se han presentado a pocas horas de la realización del sorteo. ¿Y quién no nos llama que la Defensoría va a plantear argumentos, una medida cautelar? Pero lo señaló con anticipación. Los cuestionamientos vienen desde que se dio el decreto legislativo. Otra cosa que es importante de considerar, independientemente de que puede haber, como de hecho lo ha dejado traslucir el ministro de Defensa, digamos pues un voluntarismo político para aprovechar la situación, lo que sorprende es haber escuchado muchas voces de militares que en realidad parecían bastante más razonables frente a este tema, ¿no es cierto? Y señalando, bueno, que hay que encontrar un sistema que no sea pues un sistema de evasores finalmente, porque eso es lo que está ocurriendo. Es decir, hasta el momento es el asunto tan draconiano que en fin los jóvenes no cumplen con su deber. Y lo ideal sería tener un servicio atractivo, formativo, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado a todo este conjunto de militares que han tenido un espíritu crítico y constructivo con respecto al tema. Bien, a través de los medios de comunicación se ha escuchado a muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, pero obviamente pos el proceso, cuando tuvieron la oportunidad de implementar un servicio militar con incentivos, con una serie de beneficios, atractivo a los jóvenes, de mejorar las condiciones de vida, no lo hicieron. Y hoy, pos la situación de retiro, pueden obviamente criticar. Es como el caso de muchos generales que cuando tuvieron la oportunidad de enfrentar el narcoterrorismo no lo hicieron en su oportunidad, y posteriormente ahora pasan a ser opositores. No, todo el mundo está descartado. Ustedes. No, de ninguna manera. Todas las críticas en su momento merecerá obviamente perfeccionar la norma, pero estamos a pocas horas de la realización del sorteo. Antes de terminar, yo quiero decir algo. Quien implementa no son los militares, es el Ejecutivo. Y quien gobierna, o sea, ustedes. Entonces los militares simplemente acatan lo que el Ejecutivo les dice. O sea que la obligación de implementar la norma del servicio militar es única y exclusivamente del Ejecutivo, por un lado. Y no nos olvidemos que la Defensoría del Pueblo ha dicho que entre el 2009 y el 2013 han desertado 26.000 reclutas, que supuestamente son voluntarios. ¿Qué vamos a esperar de chicos que están obligados, agarrados del pescuezo por un sorteo, para ir al servicio militar?
Entonces al final los van a sortear, van a estar una semana en el cuartel y después otra vez vamos a tener los desiertos. Esa no es la solución. Pero no solamente eso, sino aclarar que la inconstitucionalidad de la norma se basa básicamente en que el que tiene plata no va, y el que tiene plata, el que no tiene plata, al cuartel. Muy bien. Bien, es obvio que hay un antes y un después. Las cifras que presenta la congresista Chacón, en base a la opinión de la Defensoría del Pueblo o su reporte, datan del 2009, del 2010, cuando no se implementaron las normas, que en este caso, el decreto legislativo que data recién desde hace 5 meses. Y la ley de servicio militar fue aprobada con los votos del fujimorismo. ¿No? Entonces, que no es la misma ley de ahora, no mientan, no es la misma ley de ahora. Y obviamente hay una serie de mejoras, que no podemos olvidar. Bueno, muy bien, muchas gracias Silvia Chacón y José Urquizo por haber estado con nosotros. Y ojalá se pongan de acuerdo pues en algún momento, la verdad. En el fondo, lo que está ocurriendo es que el público mira con verdadera preocupación estos cruces entre los políticos que parecieran un diálogo de sordos. Cada quien dice sus argumentos de una manera cerrada. Crezca un poco el oído. Estoy leyendo lo que le dijo el Papa al señor Maduro. Rece por mí, pero a favor, Un poco hay que pedirle a los políticos eso también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.